Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amable auditorio, como cada semana contamos con el análisis, la opinión de voces autorizadas, de expertos en el tema jurídico constitucional, en el ámbito político electoral. Esta noche nos acompaña un prestigiado abogado litigante, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Además, abogado fiscalista y contador público por añadidura. Un hombre que desde su trinchera profesional conoce perfectamente las entrañas del poder. Desde su experiencia personal ha visitado, ha conocido y ha entendido precisamente del quehacer constitucional jurídico, que evidentemente es una materia tal parece olvidada por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Es un placer recibir al maestro Tulio Salanueva Brito en esta sección Los Contrastes de la Justicia. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, estimado Julio, muchas gracias por invitarme y siempre es un placer estar en tu interesante programa. Gracias, bienvenido. La verdad es que es un tema polémico, es un tema preocupante, es un tema que ha vulnerado la opinión y ha violentado la constitución política. Este dictamen aprobado, esta nueva iniciativa que ya trae pues Morena con la ampliación del periodo hasta 2028, en donde las Fuerzas Armadas y Militares, concretamente la Defensa Nacional, seguirán en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta el 2028. Tú visualizas que este ejercicio en donde yo no sé si a todas luces o ante el descaro o el cinismo de este gobierno se dedicaron a comprar conciencias, a cooptar voluntades o a comprar votos por parte de algunos legisladores, no sé si llamarles de la oposición o de la negociación, que finalmente decidieron apoyar este dictamen y votarlo apoyando su aprobación y ya hoy prácticamente emitirlo ante la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo visualizas este ejercicio? ¿Violatorio de la Constitución o violatorio del ámbito político electoral? Por supuesto, Julio, creo que en los dos sentidos podemos bordar, ¿no? Es un ejercicio anticonstitucional y, por supuesto, antidemocrático. Las labores del ejército, pues, estaban perfectamente delimitadas en la Constitución. Fue Calderón, si tengo buena memoria, quien Claro. de primera mano echó mano del ejército para hacer labores de seguridad pública. López Obrador fue muy crítico, fue uno de los más férreos críticos de esta política de seguridad y ahora con mucha sorpresa para los que estamos empapados de estos temas, vemos que inclusive no solo la prorroga, sino que les da más labores de seguridad pública a los miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual me parece no solo contradictorio, sino, insisto, antidemocrático, va en contra de lo que señalan las demás fuerzas políticas opositoras a Morena y, por supuesto, inconstitucional. El ejército tiene labores exclusivas que no están incluidas dentro de la seguridad pública, estimado Julio. Creo que es un retroceso lamentable y habrá consecuencias en la sociedad, en el bienestar social, en cuestiones de garantías y derechos humanos de los gobernados y, por supuesto, también de las Fuerzas Armadas. A ver, el contexto constitucional es muy clara, la Constitución, no fue esto una reforma como tal todavía, está todavía el balón en la Cámara de Diputados, pero seguramente lo van a aprobar, eso ya me queda clarísimo. Sin embargo, esta condición de vulnerar constante y reiteradamente nuestro marco constitucional
pues no sé si en aras de pretender simular que están combatiendo la delincuencia, de este pacto, de este acuerdo que tiene inconfesable el gobierno en la cuarta transformación con la delincuencia organizada, en donde tal parece que su política está más encaminada a perseguir a los contribuyentes que perseguir a los delincuentes. Qué ironía. Son más objeto de una imputación de delincuencia organizada a un contribuyente que cometió alguna imprudencia y se ubicó o se encuadró en una discrepancia fiscal, o tal vez en alguna conducta que lo puede ubicar en una posible o presunta defraudación fiscal, que la de un sujeto que lava dinero, que secuestra, que extorsiona, o que trafica con niños, pues no sé, con órganos, o con drogas, o con armas, y aquellos hay que agarrarlos a brazos y a besos, mientras que al contribuyente hay que perseguirlo y en su momento, pues, congelarle cuentas bancarias y asegurarle sus bienes. ¿Cuál es tu opinión desde tu perspectiva personal, maestro? Julio, creo que la frase de abrazos y no balazos quedará lamentablemente para la posteridad. Es efectivamente una frase desafortunada en donde las Fuerzas Armadas eh, paradójicamente no estarán persiguiendo a la delincuencia, sino aparentemente bordando en una cuestión preventiva, pero que ha sido definitivamente poco efectiva. Y como bien lo comentas, en este momento los delitos fiscales, los delitos de cuello blanco que no impactan de manera directa en precisamente estas labores de seguridad pública son los más perseguidos por la 4T. De tal forma que pues se ve que en las calles la inseguridad aumenta y en los reclusorios se consignan más causas penales por cuestiones fiscales y financieras que poco abonan a la tranquilidad y a la seguridad de los mexicanos. Indudablemente el gobierno ha efectuado ahí una buena recaudación, ha hecho su trabajo en la parte fiscal, pero esto no necesariamente se ve reflejado en el bienestar de los mexicanos. Y prueba de ello, como tú atinadamente lo señalas, son las cuestiones de seguridad pública en donde cada vez estamos de mal en peor, cada vez aumentan los secuestros, aumenta la inseguridad, aumenta el asalto a mano armada y, como bien decíamos, pues las Fuerzas Armadas se dedican a cumplir esa frase lamentable de abrazos y no balazos. Vamos a un pequeño corte comercial. Estamos platicando con el prestigiado abogado fiscalista don Tulio Serranova Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Vamos a un pequeño corte, no le cambie, seguimos contrastando ideas. Regresamos. Sin importar lo que pase, nunca voy a dejar de creer que podemos hacer lo posible para construir un mejor estado, en que somos capaces de corregir nuestras decisiones, que en cada hogar mexiquense se encuentra lo más valioso de nuestra tierra. Nunca voy a dejar de creer que no tenemos por qué colgar nuestros sueños, sino que podemos hacerlos realidad. Nunca dejaré de creer que nuestras alegrías son del mismo tamaño que nuestros retos y nuestras fortalezas. Nunca voy a dejar de creer en ti, en ella, en él, en ellos, en nosotros. Quiero que sepas que en cada caminata, cada día de trabajo, cada nuevo sueño, cada alegría por festejar, hace crecer a nuestro muy querido Estado de México. Por eso nunca voy a dejar de creer.
Amable auditorio, ya estamos de regreso en los contrastes del ámbito y administración y procuración de justicia en el ámbito constitucional y electoral. Platicábamos con el maestro Tulio Serranueva Brito, un prestigiado abogado fiscalista, además contador público, miembro del Colegio Nacional de Abogados y además miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Maestro, la preocupación es importante, es grande y no es para menos. Se visualiza un gobierno que ha empoderado, que le ha entregado todo, que a un ejército que desde construir un aeropuerto, una refinería, pues no sé, un tren Maya, administrar las aduanas, dirigir los puertos, y hoy pues tal parece mantenerse en las calles, aparentemente haciendo labores de combate y de prevención de la delincuencia. Tú visualizas que este gobierno en un arrebato pues, de poder o de mantenerse en el control de la titularidad del Ejecutivo Federal, pudiera utilizar las Fuerzas Armadas y Militares en contra de los grupos antagónicos a la Cuarta Transformación para mantener o imponer el control marcial a través de las Fuerzas Armadas y Militares, argumentando que hay, pues no sé, algún acto, pues no sé, subversivo, algún acto que pretende desestabilizar la paz social y al gobierno de la Cuarta Transformación, ante, reitero, un posible diferéndum en los resultados electorales del 2024, o incluso avisoran, visualizan, están futureando para, no sé si garantizar la permanencia de un gobierno morenista a los próximos 6 años después del proceso electoral de 2024. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece? No, Julio, difícilmente creo que el Ejecutivo se atrevería a utilizar al pueblo uniformado en contra del pueblo de a pie. Creo que es un escenario que al menos en este momento no se visualiza y hay una razón muy poderosa. Actualmente Morena, el titular del Ejecutivo, goza de una innegable popularidad, producto de los programas sociales y del populismo tan enfático que se ha llevado a cabo. Y bueno, también en su conferencia de las mañanas, el propio titular señaló que él se autodenomina juarista. Esto quiere decir que no visualiza a un miembro de las Fuerzas Armadas ejerciendo algún cargo político de importancia, particularmente como titular del Ejecutivo. Sin embargo, creo que el ejército es un factor que cada vez toma más posición política, es un factor real de poder y actualmente pues se le están dando todas las funciones y la competencia para que ejerza labores administrativas. Como bien decías, salió por ahí una nota filtrada por periodistas de que incluso tendrán su propia aerolínea y bueno, innegablemente la seguridad pública ya se ha militarizado. Están monopolizando áreas estratégicas de este gobierno en manos de los militares. Puede haber un diferéndum de los militares después de estas acciones en donde se han vinculado a militares de alto rango en acciones o en presuntos delitos contra este grupo de jóvenes desaparecidos, y dije desaparecidos, de Ayotzinapa. Hay descontento en las entrañas de las Fuerzas Armadas y Militares ante esta indiferencia o ante esta falta de apoyo que ha mostrado en estos temas tan coyunturales como el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, incluso en el tema del 2 de octubre, que recientemente hubo una marcha donde hubo señalamientos, imputaciones importantes, y bueno, pues el hecho de los 43 de Ayotzinapa hace 8 años sigue siendo asignaturas pendientes que este gobierno no ha tomado ni la decisión ni las acciones pertinentes para esclarecer o encontrar la verdad sucinta, basada y sustentada en hechos o en periciales o en pruebas técnicas que realmente den luz a la verdad judicial que tanto reclaman los padres de familia. Tú visualizas entonces a un ejército que siga manteniendo aparentemente la presencia en áreas estratégicas de este gobierno y siga manteniendo el respeto y sobre todo yo diría, pues no sé si respeto o consideración absoluta hacia el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Militares, como constitucionalmente lo establece nuestra Carta Magna. Así será, sin duda, Julio. El ejército, insisto, tendrá cada vez más protagonismo, pero habrá un desgaste inevitablemente. Si el ejército se encuentra en las calles haciendo labores que, insisto, no le correspondían constitucionalmente, ahora lo será por virtud de la reforma que se encuentra en proceso de discusión. Desafortunadamente habrá ahí algún retroceso y no solo eso, habrá desgaste, habrá fricción con el propio pueblo y habrá
por añadidura algún roce, algún desprestigio con las funciones que tiene ahora el ejército mexicano. Pues esto es un tema que va a seguir generando polémica, debate, descontento e incertidumbre a nivel nacional y ya ha generado opiniones también a nivel internacional, cómo este gobierno ha sido un tanto cuanto excesivo en entregarle poder, control, administración y sobre todo protagonismo a las Fuerzas Armadas y Militares en diversas áreas estratégicas de este gobierno. Pero esperaremos muy atentos al resultado que se dé en Cámara de Diputados y muy probablemente esto va a pasar sin mayor problema, sin corregirle ni siquiera una coma a este dictamen, como así lo acordaron ya el gobierno de Morena y los legisladores de este mismo partido. Maestro, ¿tú visualizas en corto plazo que se contenga, que se controle, que se, pues no sé si se administre el fenómeno de la delincuencia o seguirá siendo un fenómeno que seguirá creciendo y seguirá creciendo ante la miopía o ante la indiferencia o ante el cinismo de un presidente que dice que él no está de acuerdo con los datos que emite su propio gobierno o las instituciones de su propia administración, sus propios subalternos que publican en diversos organismos e instituciones publican estas cifras alarmantes y preocupantes ante, reitero, las históricas cifras de muertos, desaparecidos, actos de violencia, injusticia, corrupción e impunidad? No, Julio, espero equivocarme, pero ante el desmantelamiento de las fuerzas civiles, de la seguridad pública en manos de los civiles, no se ve desafortunadamente en este momento una cima en el impacto de los delitos, en la frecuencia de los delitos. Creo que seguirán, se aumentará desafortunadamente, y bueno, no visualizo en este momento que un cambio de política pueda ayudarnos a amainar y disminuir los niveles de inseguridad que tenemos. Desafortunadamente, e insisto, espero equivocarme, estimado Julio. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que tienes mucha razón y efectivamente esto no creo que mejore. Es más, tiende a empeorar porque bueno, vienen tiempos electorales, vienen tiempos coyunturales para el futuro de este país, democráticamente hablando, electoralmente hablando. ¿Tú visualizas que haya ya un acuerdo inconfesable entre algunos personajes de la vida política, concretamente gobernadores como el del Estado de México, que estén dispuestos a traicionar sus ideales, traicionar a la militancia, a los simpatizantes de un prismo mexiquense y entregar la plaza para gozar de un pacto de impunidad o de un acuerdo de inmunidad para que, como se portó bien, también lo premien con una embajada en Reino Unido? Y hablo de Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México. ¿Cuál es tu opinión al respecto, maestro? Julio, creo que el Estado de México es el último bastión del otrora partido oficial del PRI, y no visualizo yo en este momento que pudiera existir un acuerdo inconfesable. Seguramente en el Estado de México el PRI dará la batalla, y de lo contrario, como bien señalas, pues sería la muerte política del partido. No creo que sea una estrategia adecuada, y por supuesto habrá una contienda electoral muy cerrada por cómo se están dando las cosas en el estado más poblado y económicamente más importante de este país. La joya de la corona, políticamente hablando y electoralmente confirmando. Maestro Tulio Salanova Brito, no sabes cómo te agradezco estos minutos. Te invito para que la próxima semana, claro, si tu agenda te lo permite, le demos puntual seguimiento a los temas políticos, jurídicos, electorales, constitucionales y fiscales, que son coyunturales y además son de alto nivel de interés y preocupación para nuestro importante auditorio. Gracias, Julio, siempre estoy a tus órdenes. Muy Muchas amable gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues, amado auditorio, ya escuchó usted la reflexión, la sugerencia y la conclusión de una voz autorizada. El maestro Tulio Salanova Brito, prestigiado abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados.